Amigos televidentes, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este informativo especial hoy jueves 9 de abril del 2020. Les cedemos la más completa información local e internacional de lo que está sucediendo con la pandemia. Y así iniciamos. Una semana más se extiende el confinamiento obligatorio en el país, así lo anunció la ministra de Gobierno María Paula Romo. La secretaria de Estado además indicó que desde este lunes 13 de abril se comenzará con la semaforización de movilidad en todas las provincias. Desde este lunes comenzará la semaforización de movilidad a escala nacional. A decir de María Paula Romo, ministra de Gobierno, todas las provincias comenzarán en rojo, es decir, mantendrán las medidas actuales de confinamiento y restricción de movilidad dispuestas por el COE nacional. Todas las zonas empiezan en rojo y a partir de los próximos días vamos a explicar cuáles son las implicaciones cuando una zona pueda pasar a naranja, si es que así sucede para la semana siguiente. La titular de la cartera de Estado anunció que se posterga una semana más del reinicio de las actividades económicas y enfatizó que debe existir un cambio en el comportamiento de la ciudadanía, quienes tendrán que tomar mayores precauciones en sus labores diarias. Después de esta fecha, después de que cambien los colores del semáforo para cada zona, para cada cantón o para determinados lugares, no significa que vamos a volver a la situación que teníamos en enero. Habrá una nueva normalidad luego del COVID. Romo también explicó que las medidas de prohibición de restricción para este fin de semana solo es para los vehículos particulares, así como para la actividad comercial no esencial, que los demás sectores productivos podrán movilizarse con sus respectivos salvoconductos. Los servicios que están relacionados con seguridad, con alimentación, con salud, con entrega de farmacias, con todo lo que tiene que ver con las actividades que están autorizadas, servicios públicos, recolección de basura, agua potable, tecnología, sectores estratégicos, gas, gasolina, todo eso sigue funcionando. La ministra aseguró que se trabaja en conjunto con las Fuerzas Armadas de los países vecinos de Perú y Colombia para el control de las fronteras y que la restricción de circulación en los pasos fronterizos son para todas las personas, excepto para los sectores productivos. La mercadería sigue pasando por controles estrictos, pero el transporte de mercadería todavía se permite en fronteras, se permite también la carga aérea, evidentemente. Hasta el momento en el Ecuador se registran 4.965 casos confirmados, 4.674 descartados y 272 personas fallecidas. Informó Mauricio Sánchez. Atención, mucha atención a la siguiente información porque Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, presentó su carta de renuncia con fecha 7 de abril ante la Secretaría General de la Presidencia de la República. Ese 9 de abril reenvió su renuncia y se encuentra a la espera de la aceptación por parte del primer mandatario. Para los fieles católicos, hoy se conmemora el Jueves Santo y por ello la Arquidiócesis de Guayaquil junto a la empresa privada decidió sobrevolar la urbe porteña con el fin de bendecir simbólicamente a los habitantes, pidiendo al Creador y a las familias por la crisis sanitaria que estamos viviendo. Los representantes de la Arquidiócesis de Guayaquil llevaron en la mano el Santísimo y un rosario para sobrevolar Guayaquil y desde arriba se procedió a bendecir simbólicamente a un pueblo que atraviesa duros momentos por esta pandemia. Para que nos ayude, nos acompañe, nos libere de estas situaciones de pandemia y a través de la oración, a través de su bendición, ¿no? Un acto que se desarrolla al conmemorarse el Jueves Santo. Desde el aire se sobrevoló la vía a la costa, la vía perimetral y sus cooperativas asentadas a lo largo y ancho del sur de Guayaquil, como La Floresta, Sopeña, Acacias, entre otras. Aquí Monseñor Giovanni Batista procedió a rezar el Santo Rosario. El recorrido avanzó hasta el suroeste, luego estuvo en el centro de Guayaquil. Allí llegó y sobrevoló el contorno de la imagen del Corazón de Jesús, ubicado en el Cerro del Carmen. Diferente a otros, pero que nos deja muchísimas enseñanzas. Nos deja ver cómo el hombre, el ser humano, es muy frágil y cómo nosotros tenemos que estar siempre con un corazón contrito, humillado, pensando siempre en que es el Señor el dueño de la vida. Y en tierra los fieles se pusieron en comunión espiritual ante la presencia del Santísimo desde el cielo. Sabemos que el Señor nos ayuda. Hemos pensado
a esta posibilidad del helicóptero, bendiciendo con el Señor y con la Virgencita, ¿no?, toda nuestra ciudad, todos nuestros ciudadanos, ¿no?, todos los sacerdotes, todas las personas necesitadas. La procesión desde el aire duró 1 hora 30 minutos y se desarrolló gracias a la empresa privada y la arquidiócesis de la ciudad. Fue un momento para reflexionar y pedir por las familias y por quienes han fallecido por coronavirus. Informó Carlos Julio Gurumendi. En Pascuales, familias que habitan frente al cementerio municipal protestaron por el ingreso de contenedores con cadáveres al Camposanto, aduciendo que no se cumplen con las respectivas medidas de seguridad. Varias familias expresaron el descontento en redes sociales. Observaron que nuevamente se acercaba un tráiler con un contenedor rumbo al cementerio de su sector, en Pascuales, y salieron de sus casas en horas de la noche, indignados y a la vez asustados. La sangre que quedó en la calzada y los malos olores que no los soportan tienen a estas familias preocupadas. Ellos piden que sean más eficientes en el traslado de cadáveres en este sector de la ciudad. De la sangre de ese container que entró. El de ayer fue el segundo. Antes de ayer sí vino todo congelado, no pasó nada. Estaban las puertas hasta abiertas, ya. Pero en cambio ayer no, estaba todo eso cerrado. Allá se quedó parado un rato ese container. Después se quedó acá. No podían ni entrar eso porque antes la gente tuvo que coger y ayudar a abrir esa puerta porque nadie podía abrirla. Ahí es donde van a subir ese contenedor. Y diciendo que supuestamente no lo pueden entrar porque está con candado y no hay quien abra. Y aquí los vecinos comienzan a mover la puerta y está abierto. Esta es una pestilencia, tenemos las criaturas para todos y nosotros queremos que ya no vengan más. Esto no se soporta. Ayer me botaban ese contenedor que venía con la sangre que regaba todito, esa agua, de pura sangre. Y eso ya no queremos. Y no solo por eso, también por los desechos de materiales de protección médica, como guantes, mascarillas y trajes, que quedan abandonados entre la maleza frente a sus viviendas. Y lo que me saben decir es que los bomberos son encargados de limpiar los accidentes de tránsito, que hablemos con Puerto Limpio, que hablemos con los bomberos y que de ahí hablemos con el municipio. Entonces todo el mundo se tira la pelota. Ante ese y otros inconvenientes que han manifestado estos ciudadanos en redes sociales, el líder de la tarea de Fuerza Conjunta Guayas, Jorge Guatet, señaló en su cuenta de Twitter que han coordinado con la alcaldía de Guayaquil para la respectiva sanitización en los siguientes minutos. Tienen que ayudarnos, nosotros tenemos familia, tienen que, por aquí, si pasaron los muertos por aquí, fumiguen, pues manden a fumigar en el momento. Informó Charlie Pisa. Militares detuvieron la marcha de una camioneta en cuyo interior se transportaba una familia que cuando llegó al punto de control en la vía Guayaquil-Cerecita, los elementos del orden se percataron que uno de los pasajeros permanecía inmóvil, a lo que su familia explicaba que estaba dormido. Es así que los militares pidieron que lo despierten, pero comprobaron que se trataba de un cadáver. El hombre de 62 años falleció ese 9 de abril. Los ocupantes del vehículo fueron detenidos por intentar trasladar al fallecido fuera de Guayaquil. Alrededor de 30 vehículos fueron retenidos durante la mañana de ese jueves tras un operativo coordinado entre miembros de la Autoridad de Tránsito Municipal, agentes de la Policía Nacional y uniformados de las Fuerzas Armadas. El mal uso del salvoconducto dejó fuera de circulación a estos transportes. Por disposición del Comité de Operaciones de Emergencia COE Nacional, se procedió a la retención de aquellos vehículos que estén circulando por las vías amparados en un mal uso del salvoconducto. De Montebello a la tienda, nada más. Yo vivo aquí entrando a 3 cuadras de la Valdivia. Desde Villacruz hasta el Hospital del Seguro y retornando otra vez a casa. Y estoy haciendo el recorrido para ir a casa. ¿Qué horario? En horario de 9 de la mañana, que ya teníamos que haber ingresado, hasta las 3 de la tarde. Por ese motivo, las fuerzas uniformadas estuvieron presentes en diversos sectores de la ciudad de Guayaquil para controlar que estén circulando bajo las normativas establecidas. Sin embargo, se detectó la existencia de varios conductores cuya documentación no era suficiente para autorizar el paso libre. ¿A qué se dedica?
Yo tengo una tienda y vendo legumbres, todo lo que es cosas de tienda, todo. Hasta el mediodía de este jueves se produjo la retención de 43 vehículos por parte de la Autoridad de Tránsito Municipal. Automotores que fueron trasladados hasta el canchón respectivo. Se resiste, pero tienen que aquí cumplir lo que está establecido. Es para el bienestar de todos nosotros. Nosotros no vamos a permitir que 3 o 4 conductores quieran hacer lo que ellos quieren y eso no se va a aceptar. El vehículo permanecerá retenido durante el tiempo que perdure la emergencia sanitaria. Además, su propietario tendrá que cancelar la respectiva multa económica. Y la sanción es la misma que se estaba aplicando, el 50% del salario y 9 puntos menos en la licencia de conducir. Además de la sanción establecida, el propietario del automotor tendrá que pagar por la guardianía dentro del canchón, valor equivalente a $8 por día. Es decir, si al final su vehículo estuvo retenido durante 10 días, usted tendrá que pagar $80 por concepto de guardianía, más los $200 que corresponden al 50% del salario básico unificado. Informó José Morales. En la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil han fallecido 2 personas aparentemente a causa del COVID-19. Ante esa problemática, la institución ha implementado una casa asistencial para atender hasta 25 pacientes al día. El centro de atención cuenta con 2 médicos y varias enfermeras y está ubicado en las instalaciones de la entidad sobre la avenida del Bombero noroeste de la urbe. Allí se atiende a los agentes con síntomas de COVID-19 y otras complicaciones. Hasta el momento 3 uniformados han sido ingresados y posteriormente dados de alta. Tratamos de ayudar y tratamos de dar una charla preventiva de cómo tienen que llegar a sus casas para proteger a su familia, que se mantengan un poco aislados en el momento que salgan. Decidimos armar un centro médico básico que incluso cuenta con respiradores. Tenemos 10 respiradores, 20 camas, 10 respiradores que dan oxígeno conectado mecánicamente para nuestros agentes. Pero no todas las noticias son buenas en la ATM. Hasta la presente fecha se han registrado 2 fallecimientos. Se trata de Galo Sánchez, quien trabajaba como conserje, y el mayor Mario Unamuno, supervisor de la institución. Por eso incluso el general Alama hizo un acto en homenaje para que su muerte no pase desapercibida. Aproximadamente 15 personas se han visto afectadas en el cuerpo de vigilancia, entre ellas el oficial Carlos Fernández, quien permanece en estado crítico. El general Luis Lalama asegura que esto no ha afectado a la parte operativa de la entidad. Nosotros estamos laborando por turno 600 agentes, tanto en la mañana como en la tarde. Estamos 1.200 agentes. Ellos han sido instruidos de que, primero lo que es la dotación que se da de protección, no acercarse al conductor, obligar que el conductor tenga la mascarilla puesta y guantes puestos. En cuanto a la casa asistencial, permanece abierta las 24 horas, 7 días a la semana. Paralelamente, realizan chequeos a un promedio de 25 agentes al día. Además, se les provee medicamentos y vitaminas. Informó Jorge Salazar. En Guayaquil, la alcaldesa Cintia Viteri retomó sus actividades y recorrió las instalaciones de la antigua maternidad Enrique Sotomayor, donde permanecen 14 adultos mayores con enfermedades crónicas. El municipio rehabilitó el espacio para la atención de pacientes de grupos vulnerables, esto en coordinación con el Ministerio de Salud Pública. Los síntomas, gracias a Dios, para mí fueron muy leves, como una gripe y nada más. Mi familia sí se complicó. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido. Bien superó los embates del COVID-19. Esta alcaldesa ha empezado a constatar los servicios hospitalarios en la antigua maternidad de Guayaquil, tras la intervención del municipio en toda su infraestructura. Puedan venir mujeres embarazadas que no pueden ir a los otros hospitales porque corre riesgo su vida, y sobre todo nuestros ancianos. El convenio con el Ministerio de Salud establece que el personal asignado proviene de las unidades ubicadas en los diferentes distritos de la ciudad. 14 adultos mayores con diferentes enfermedades crónicas como insuficiencia cardíaca son atendidos por el momento. ¿Cuál es la capacidad instalada acá? En este momento 70.
en este momento, y yo sigo con los trabajos porque la capacidad de la maternidad es de 280 aproximadamente. Luego se dirigió al centro de convenciones, donde se habilitaron 150 camas. También se logró disponer 180 habitaciones en 2 hoteles de la ciudad para albergar a los médicos que atienden a pacientes COVID. La empresa privada ha colaborado muchísimo, por ejemplo, el comité que encabezado por Jaime Nebot de la empresa privada mismo, nos va a dar medicinas tanto para la maternidad como para los hospitales públicos. El otro comité formado por el Banco de Guayaquil nos va a dar 200 camas hospitalarias. Aquí todo el mundo se rompe su camiseta política y se pone una sola, la blanca y la celeste. Pero el municipio no solo se ha encargado del abordaje logístico para incrementar la capacidad hospitalaria de Guayaquil. En coordinación con la empresa privada, también ha entregado alimentación a miles de familias que habitan en los sectores populares de la ciudad e incluso a los comerciantes autónomos golpeados por la cuarentena. Donde el municipio de Guayaquil puso $850.000 para una compra de 50.000 kits y en donde, por supuesto, la empresa privada ha colaborado enormemente. Es la asistencia interinstitucional, pública-privada, que se enfila contra un enemigo común para que la pandemia no siga sembrando más dolor. Informó Jorge Escobar. Por otro lado, Cintia Viteri anticipó que esta noche, durante la sesión del Consejo Cantonal Virtual, se aprobarán las sanciones a ciudadanos que incumplan con el uso obligatorio de mascarillas y guantes, como lo dispusiera el COE Nacional en esta semana. Veamos. En el caso de Guayaquil, ¿cuándo se tomaría una decisión para establecer sanciones? Hoy. Pero aquí, por un lado está la disposición y por otro lado debería haber la alternativa para los ciudadanos. Tú obligas a un ciudadano amenazándolo con multar si no usa mascarillas y él no encuentra mascarillas en las farmacias o no tiene plata para comprar mascarillas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Y esto es lo que vamos a aprobar hoy día en sesión extraordinaria. No solamente la ordenanza que nos manda el COE y las multas que por supuesto tienen que haber, sino la contratación de, en la primera fase, 2,5 millones de mascarillas hechas por la Fundación Acción Solidaria, que son solamente mujeres que en este momento están desempleadas, que hagan las mascarillas, nosotros como municipio se las compramos y las vamos a dar gratuitamente. Con esto solucionamos 2 problemas, las mascarillas para la gente gratuitas y darle trabajo a mujeres que en este momento no tienen que comer. En los exteriores de las agencias de Banecuador se generaron grandes columnas humanas en busca de lograr el cobro del bono de compensación familiar. Muchos de los beneficiarios se mostraron indignados porque la atención solo se realizó mediante la entrega de tickets que no alcanzaron para todos. Pese a las dificultades para caminar de Andrés Veloz, igual debió ingeniárselas para llegar hasta la agencia de Banecuador situada en la zona industrial de la vía Guayaquil-Daule. Una vez que arribó al sitio, se llevó el descontento de saber que ese día ya no alcanzaba a obtener su bono de compensación familiar. Entonces necesitamos cuando sea cobrar eso para sustentar lo que sea unos días cuando sea. Pero no hemos podido porque ya hemos hecho recorrido. Ahorita dije que ya han dado ticket y ya no hay ticket para nadie. Su historia no fue la única. Hubo muchas personas que debieron recorrer grandes distancias para llegar hasta esa agencia, pero se encontraron con la novedad de que habían entregado cupos solo para 300 personas, a pesar de la extensa columna. Tuve que levantarme a las 4 de la mañana para venir haciendo transbordo, porque como usted sabe no hay carro. Para que digan que entregaron tickets, o sea, sí se pusieron a entregar 300 tickets de allá para acá y el resto no le dieron y que no va a ingresar. Lo que dicen que han marcado a la gente para poder coger el bono. ¿Qué tipo de marca? No han puesto números, han dado tickets, no han puesto ni siquiera ni una pancarta para decir estamos dando tickets para poder coger el bono. Ahora, o sea, cuando dijeron que por cobrar un bono hay que darle un ticket. Otra de las formas de cobrar este beneficio es mediante los corresponsales bancarios que funcionan en las tiendas de cada sector. Sin embargo, no contaban con el cupo suficiente para realizar la transacción. Y esto llevó a aquel grupo humano a verse en la necesidad de soportar horas bajo el sol inclemente en busca de cobrar $60. Si alguien quedó fuera de los 300 tickets, por ejemplo ellos están fuera de los 300. Por eso se les dice que esperen ahí un momento, como todavía tenemos, se va a hablar con la gerenta
para primero terminar con la persona que tiene ticket y luego procedemos a hacer una excepción para ingresar atender a otra persona. A la presencia de RTS que llega aquí la cámara, ahí comienzan a pasar. Ticket a la mano, mi estimado. Informó José Morales. Y mucha atención porque esa institución hace pocos minutos publicó en su cuenta de Twitter, demostramos el siguiente comunicado que tiene de título Atención al público en feriado de Viernes Santo. Sensibles a la demanda de los servicios financieros y el pago del bono de desarrollo humano, así como del bono de protección familiar a los ciudadanos cuyo último número de cédula sea 0, el viernes 10 de abril atenderemos al público de 7:30 de la mañana hasta el mediodía en oficinas y agencias seleccionadas en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas también, y hay que revisar las agencias operativas en www.banecuador.fin.es. Solicitamos a los ciudadanos mantener el orden y evitar aglomeraciones, respetando la distancia mayor a 1 metro entre persona y otra, y recomendamos el uso de nuestros canales electrónicos. En Perú nacieron 2 bebés cuyas madres estaban contagiadas de COVID-19. Afortunadamente, los 2 menores no son portadores del virus, pero para protegerlos los mantienen en termocunas. Además, una menor de 2 años es la primer paciente más joven en recuperarse de coronavirus en aquel país. El contagio del COVID-19 le ha demostrado a la medicina que aún no puede con el grupo más joven de la población, los niños. En el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, en Perú, nacieron 2 bebés cuyas madres están contaminadas con el virus. Tras efectuarse la prueba respectiva, se determinó que los neonatos no están infectados. Ambos partos han sido realizados mediante cesárea. Entonces, afortunadamente no ha habido una transmisión vertical. Eso quiere decir que no ha habido un contagio de las madres hacia los recién nacidos. Por ahora, los recién nacidos permanecen en termocunas. Sus madres pueden acariciarlos con guantes y para alimentarlos deben llevar un traje completo de protección. Mientras que en Lima una pequeña de 2 años de edad se convirtió en la paciente más joven en recuperarse del coronavirus en Perú. La menor habría sido ingresada al hospital de Ate el 25 de marzo, presentando dificultad para respirar y fiebre, por lo que fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos de pediatría. Esta niñita probablemente de alguna forma en el ambiente ha contraído la infección. Recuerden que en este momento tenemos más riesgo afuera que adentro. Tras estrictos cuidados y tratamiento, la menor recibió el alta médica y fue enviada a casa con sus padres. En redes sociales circula una imagen de la infante en brazos de uno de los médicos y personal de salud que la cuidaron durante su hospitalización. Con realización de Paola Castillo, informó Javier Rosero. Ahora revisamos lo que ocurre en el mundo en cuanto a la pandemia. Luego de 76 días desde que las autoridades de Wuhan en China decretaran el confinamiento de los habitantes y sus actividades regresan de a poco a la normalidad bajo estrictos protocolos de control. ¿Pero qué acciones se ejecutaron en aquella localidad asiática para contener el COVID-19? Se lo contamos a continuación. Este 8 de abril, los habitantes de Wuhan, en China, empezaron a dejar atrás una pesadilla que inició el 23 de enero pasado, cuando la ciudad fue cerrada por el gobierno, confinando a 11 millones de personas debido a la propagación del COVID-19 en ese territorio, que suma 81.740 contagiados y 3.331 fallecidos. Pero luego de que se registrara un descenso cada vez mayor del número de infectados y que anunciaran el primer día sin muertos, las autoridades decidieron ponerle fin a la cuarentena. Las conexiones aéreas, ferroviarias y terrestres están abiertas. Así, la capital de la provincia de Hubei vuelve a estar conectada al mundo y los habitantes que quieran salir y demuestren que están sanos son libres de hacerlo. De igual manera, el transporte público fue restaurado, pero aún se llevan a cabo protocolos de control. Es necesario tener un código QR de salud verde para poder comprar tickets que dan acceso a las estaciones. Al llegar a sus viviendas, las personas tienen que pasar por chequeos y en otros casos cuarentenas, mientras que los comercios y las empresas abren poco a poco, ya que solo quienes tengan el código y una carta de autorización de su trabajo pueden regresar a sus labores. Cerramos la ciudad, cerramos los complejos residenciales. Teníamos 5 tipos de medidas, así con lo que logramos contener la epidemia tan rápidamente.
No se ha bajado la guardia. Es un proceso lento por precaución ante el temor de otro brote de coronavirus. Por tanto, según detallaron representantes de la Comisión Nacional de Salud, las medidas de prevención y control no dejan de ser necesarias. Bruce Aylward, director ejecutivo del Grupo Orgánico de Brotes Epidémicos y Emergencias Sanitarias de la OMS, destaca 5 puntos importantes en la contención ejecutada en China. Restricción estricta de movimientos en Wuhan, epicentro del brote. Cierre de fábricas y la reanudación ordenada de la producción, el uso de datos para encontrar cada foco, tratamiento científico ágil y construir hospitales especializados en la lucha contra el COVID-19, informó Adriana Peralta. El municipio de Coca, capital de Orellana, debió suspender de manera inmediata la capacitación de agua del río debido a la contaminación que sufrió por el derrame de crudo debido a la rotura de las tuberías de conducción de petróleo en el sector de la cascada de San Rafael. Veamos. La mancha del petróleo derramado por la rotura, por el deslizamiento del terreno que provocó un socavón de 3 tuberías que transportan el crudo desde la Amazonía a Esmeraldas y Quito, que se vertió en las últimas horas en el río Coca, llegó al Napo. Ya pasó por el Coca, capital de Orellana, cuyos habitantes consumen el agua, por lo que el municipio decidió de inmediato suspender la captación. La contaminación del río es bastante grave, que no podemos nosotros, con decirle, bombear del río Coca. Luego de una contingencia parecida, sucedida en 2014, se estableció un acueducto secundario que capta las aguas del río Payamino, que fue construida por Petroecuador, por lo que no se afectará la distribución de agua a sus usuarios. La captación que Petroecuador la instaló son dos tuberías para impulsar la misma cantidad de agua que estamos trabajando del río Coca y dar a la ciudad. Para nuevamente usar el agua del Coca, primero se deberá hacer los análisis exhaustivos de las condiciones que presentan, lo que se estima demoraría de 2 a 3 meses más. Y estar seguro, de acuerdo a los análisis físicos, químicos y bacteriológicos, que no está contaminado el río. Mientras no tengamos esos análisis, no podemos captar del río Coca. No se ha precisado la cantidad de crudo que se derramó, pero por lo visto en los ríos contaminados y sus riberas, se estima que son centenares de barriles, informó Anabel Belín. Es momento de un corte comercial, ya regresamos con más información de lo que ocurre en el país por la pandemia. (18:30). Gracias por acompañarnos. La policía logró detener a un sujeto que junto a otro hombre habrían herido a un ciudadano minutos antes del toque de queda en Ventanas, provincia de Los Ríos. El sujeto disparó contra el uniformado, pero afortunadamente no logró herirlo. Faltaban pocos minutos para el inicio del toque de queda cuando se produjo una balacera en el cantón Ventanas. 2 sujetos a bordo de una moto hirieron a un ciudadano por causas que aún son investigadas. La policía inició la persecución capturando a uno de los sospechosos, que al sentirse acorralado disparó contra uno de los uniformados. En base a lo que establece la reforma al COIP, en donde manifiesta que el personal policial, sea en el cumplimiento de sus funciones, tiene que repeler cualquier agresión que puede ser víctima de ellos, procede a hacer uso del arma de fuego y procede a herir a uno de estos individuos a la altura de la ingle de la pierna derecha. En este cantón, un policía perdió 2 dedos de una de sus manos días atrás, intentando detener a un joven que infringió el toque de queda. Revuelven con la puerta el dedo medio y anular y al parecer le produce una herida en la punta de los 2 dedos. El actual detenido fue llevado con custodia hasta el hospital del Cantón Quevedo. Luego de la audiencia le dictaminaron prisión preventiva. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Los operativos de control en el mercado mayorista de Quito continúan. Este jueves se registró una importante carga de vehículos alrededor del centro de abasto. En tanto, varias personas intentaron evadir las disposiciones del estado de emergencia. La Policía Nacional les saluda. Por favor, para evitar contagiarnos, mantener la debida distancia. Con Mega
megáfonos, el grupo de la policía montado organizaba el ingreso de las personas que querían entrar al mercado mayorista. Pocos respetaban la distancia sugerida por la Organización Mundial de la Salud y el uso adecuado de las mascarillas. Estamos tratando de realizar lo posible para que la gente se concientice, más que todo, concientice. En el sitio, funcionarios municipales revisaban los documentos de esta población. Muchos, pese a no tener RUC o RICE, insistían en realizar sus compras en el lugar. No dejan. ¿Por qué no le dejaron? Porque dice que debemos tener todos los documentos. Sin eso no dejan entrar. Mientras otros estaban molestos por el tiempo de espera. Mencionaron haber llegado en la madrugada para poder abastecerse. ¿Y la gente que necesita comprar para alimentarse, cómo compra? ¿Desde qué horas está aquí? Desde las 4 de la mañana. En tanto, los controles de la policía continuaron. Camiones y camionetas fueron inspeccionadas en 3 puntos antes de llegar al mayorista. Todos los días las personas tratan de ingresar de diferentes formas, tanto en los asientos, en los respaldaras o en los camiones, en los cajones. Solo ingrese 2 personas nada más al mercado con el fin de aplanar y bajar la curva de contagio a nivel DMQ y a nivel nacional. Los alrededores del mercado presentaron una gran carga vehicular. Sin embargo, esta vez agentes de tránsito organizaron el tráfico, lo cual contribuyó para evitar congestión sobre la avenida Maldonado. Desde las 3:30 de la mañana el personal policial, tanto con su personal como logística, se encuentra colaborando en el mercado mayorista. Representantes del mercado y el COE cantonal evaluarán si aperturarán el espacio durante el fin de semana. Esto tras la restricción de circulación sábados y domingos para autos particulares. Informó Sofía Vintimilla. Las autoridades realizaron un operativo en el sector de Conocoto para controlar las ventas informales. A varios ciudadanos se les decomisó sus productos. Fueron varios comerciantes de Conocoto los que se opusieron al decomiso de sus productos. Sin embargo, estos se les fue retirados. Pero no se trató de un operativo sorpresa, porque anteriormente ya se les había hecho la advertencia a los comerciantes. Sin embargo, hicieron caso omiso. Vale, hemos tenido 2 semanas de socialización con las personas, lastimosamente no tenemos respuesta favorable de ellos y ya tuvimos que proceder con las retenciones de los productos. Esto no quisimos llegar, pero se está convirtiendo en un foco de inseguridad el tema de las calles. Se trata de un operativo conjunto entre varias instituciones municipales y gubernamentales, policía y fuerzas armadas para precautelar el buen manejo de los alimentos, pues hay quienes, a pesar de sus negocios, venden en la calle. Claro, estamos con todas las medidas de precaución, estamos metiendo ahí adentro, pero imagínense, o sea, ¿qué hacemos? O sea, trabajamos solo para pagar la multa. Aquí, por ejemplo, la autoridad retiró frutas y verduras de un pequeño garaje improvisado que funcionaba como un pequeño mercado sin la autorización ni las medidas adecuadas. Estamos pasando por una emergencia sanitaria que no es un tema solamente de Conocoto o solamente del Ecuador, es una pandemia a nivel mundial. Si nosotros no nos disciplinamos, esto va a demorar más tiempo. Todos estos productos decomisados serán entregados a las personas que más lo necesitan por la emergencia sanitaria. Asimismo, se sancionó a vehículos por irrespetar las normativas. Se recuerda que están prohibidas las ventas informales para evitar así focos de contagio del coronavirus, informó Marilyn Jaramillo. La policía hizo un llamado a que este feriado de Semana Santa los capitalinos se queden en casa. El comandante del Distrito Metropolitano de Quito recordó que este fin de semana está prohibida la circulación vehicular. Este viernes arranca el feriado de 3 días por Semana Santa. Tome en cuenta que este día solo pueden circular las placas terminadas en 9 y 0 para abastecerse de alimentos, comprar medicinas, entre otros servicios prioritarios. No abuse, no camine si no tiene motivo alguno. A excepción de los vehículos que están autorizados, como son seguridad, salud, alimentación, al no haber circulación, no va a haber personas que compren. Policía Nacional mantiene el mismo despliegue desde que empezó la emergencia sanitaria, al tiempo que hizo un llamado a la comunidad a abastecerse para evitar salir el sábado y domingo, donde está prohibida la circulación vehicular. Sin movilización no habrá mercados, las tiendas de barrio sí podrán atender al público. Cocina en casa. Esperamos que la mayoría de locales estén cerrados para el acceso al público, sobre todo aquellos de afluencia masiva. La ciudadanía debe prepararse durante estos días
para quedarse es sábado y domingo. Estarán atentos en las inmediaciones de las iglesias, a pesar que hay el compromiso de no abrir las puertas, que todo se transmitirá por canales virtuales. Porque las iglesias han dado sus comunicados y ellos han dicho que no van a abrir las iglesias al público, que todo se va a hacer por canales virtuales y que piden a la ciudadanía que use estos canales virtuales para que evitar esa asistencia masiva de personas a centros religiosos. Quédese en casa, no se trata de un toque de queda total, pero tenga en cuenta que el fin de semana no está autorizado la circulación de vehículos. El mensaje es aprovechar estos 2 días para quedarnos en casa, romper la tendencia, tratar de que el menor número de personas estén en la calle. En Quito informó Iván Casamen. Con la crisis sanitaria que atraviesa el Ecuador, uno de los sectores que se ha visto afectado es el turístico. Carlos Julio Gurumendi conversó con representantes de mayoristas, quienes manifiestan que sus ingresos están en cero, por lo que piden la declaratoria de emergencia catastrófica para este gremio. El sector turístico ecuatoriano asegura que por primera vez se ha visto afectado en un gran porcentaje debido a la presencia del COVID-19. El cierre de fronteras, de aeropuertos y el paso de una provincia a otra es una de las medidas que ha golpeado al sector. La Asociación de Mayoristas de Turismo del Ecuador, cuyo presidente es Jorge Martín de Bernardo, asegura que el turismo representa aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto y que el grave problema refleja en lo laboral. El Código del Trabajo ecuatoriano tiene unas figuras que no están pensadas para una crisis de estas características. Porque cuando se toman medidas excepcionales, tiene que venir acompañada de ayudas excepcionales. De allí que hacen un pedido al Estado ecuatoriano. Estamos pidiendo de manera urgente, dado que es el sector más afectado económico con esta crisis, el que el Ministerio del Trabajo opte por declararnos en emergencia catastrófica, igual que en su momento con el terremoto de Manabí se declararon emergencias catastróficas que vinieron acompañadas de ayudas importantes para poder sostener pues a este gran número de empleados que vive el turismo. El gremio genera 650.000 plazas de empleo directa e indirectamente, que comprenden hoteles, agencias de viajes, guías y más. Giovanni Carrera es uno de los propietarios de una de las 2.300 operadoras turísticas que funcionan en el país. Nos comenta que sus ingresos hoy están en cero. No hay que vender, el turismo receptivo está cerrado, carreteras, no hay nada que vender. Y tratar de decirte que la gente, todos los turismos que mucha gente entendió y no está solicitando reembolso, no simplemente reubicación, ¿dónde podemos reubicarlos si todavía no tenemos aeropuertos que van a abrir? Las aerolíneas tienen programado aparentemente sus primeros vuelos a principios de mayo, pero la curva no ha bajado, esto sigue en incremento, entonces definitivamente las pérdidas son incalculables. Ante el pedido de emergencia catastrófica, el viceministro de Turismo Ricardo Zambrano aseguró: hemos analizado esa solicitud que nos hicieron de declaratoria de emergencia, pero también hemos visto que puede generar unos efectos y unas consecuencias que no van a ser nada positivas para el sector. Lo que estamos viendo es más que una declaratoria de emergencia, una declaratoria como un sector priorizado. Estamos trabajando en una propuesta también de un pacto nacional por la reactivación del turismo. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y una buena noticia, una familia guayaquileña compartió su testimonio de recuperación de COVID-19. Los 4 miembros del hogar se presentaron síntomas en distintas proporciones, pero afortunadamente lograron superar la enfermedad satisfactoriamente. Entre decenas de muertes y contagios que se reportan a diario, también se cuentan los casos de quienes han salido adelante y lucharon para lograr superar al COVID. Ese es el caso de Johanna y su esposo Enrique, ambos médicos de profesión. No tienen certeza cuándo se contagiaron, pero apenas se dieron cuenta de su condición le plantaron cara. Nosotros empezamos con síntomas alrededor del 15 de marzo. Yo empecé primero. Cuando él empieza los síntomas el miércoles 18 más o menos, él empezó a deteriorarse poco a poco. Para la siguiente semana y el lunes 23, pensamos en que teníamos que hacer una tomografía, al menos para él. Y mi tomografía demostraba que en realidad tenía una neumonía severa. Sus 2 hijos pequeños también se contagiaron. No necesitaron pruebas para saber eso, aunque ellos resultaron asintomáticos. Los niños tuvieron escasas horas con fiebre y con gripe. Lo que sí, como comentaba mi esposo, los niños, él está en una habitación
solo para él, baño solo para él, no entró en contacto directo con los niños. Con la supervisión de sus colegas y su conocimiento médico, hicieron el tratamiento en casa. Que no es tan fácil, porque obviamente nosotros tomamos esa decisión porque los dos somos médicos. Ojo, no salí solo, no me automediqué, ¿sí? Bajo ningún concepto, y tomé las medidas a través justamente de la telemedicina, con amigos médicos y familiares médicos. Semanas después ven la mejoría, aunque esto, insisten, no fue fácil. Porque todos los días nos enterábamos de colegas conocidos o no tan conocidos que estaban muriendo en Guayaquil, que van como 50 aproximadamente, y la misma cantidad más o menos hospitalizados, ya sea estables o en UCI o intubados. Eso nos ponía a nosotros bastante mal. Ahora son un retrato esperanzador de la lucha contra el COVID-19 y como profesionales animan a los demás a no rendirse. Que encuentre esa paz interna, que encuentre esa fortaleza, que crea en alguien o en algo superior, que eso te dé la fortaleza para poder salir adelante y la tranquilidad para poder aceptar cualquier desenlace. Informó Carolina Basante. La expansión del coronavirus genera efectos secundarios en otras áreas de la salud y de la vida social. Una investigación internacional determina que 30 millones de niños y niñas de 26 países estarían en riesgo. Veamos. A pesar de que los niños no sean el sector más vulnerable del COVID-19, un estudio internacional realizado por World Vision en 24 países determina que 30 millones de niños y niñas podrían estar en riesgo. El coronavirus produce varios efectos secundarios. Uno de ellos es la ausencia de vacunas para otras enfermedades letales, debido a que los presupuestos de salud en varios países están enfocados a la emergencia. Normalmente en circunstancias de este tipo se debilitan los esquemas de vacunación de los niños y las niñas y hay un aumento en la incidencia de enfermedades infectocontagiosas. Otro de los factores a enfrentar la población infantil de los sectores más vulnerables es la desnutrición. Muchas familias no pueden trabajar, no pueden generar los recursos necesarios y por lo tanto las condiciones nutricionales de los niños y de las niñas se deterioran. Ante esta problemática, abastecer a las familias necesitadas de alimento es un trabajo indispensable para que el aislamiento tenga resultados. En esta tarea, en Ecuador trabajan organizaciones no gubernamentales, municipios, voluntarios y el gobierno. Porque sabiendo que si hay acceso a la alimentación, reducimos la necesidad y las probabilidades de que esos miembros de la familia salgan. Entre los efectos secundarios también está la educación. En Ecuador, el 70% de los estudiantes no dispone de conectividad online para poder recibir sus clases virtuales. Tenemos que pensar en cómo podemos mejorar esos sistemas para que los niños y las niñas tengan acceso a la educación, tengan acceso a conectividad. A esto se suma que los niños pueden convertirse en víctimas de violencia intrafamiliar. Se expone a los niños y a las niñas que son más vulnerables a temas de abuso, a temas de explotación. Ante esta situación, si usted es testigo de que un niño o niña está siendo maltratado, comuníquese al 911. Recuerde, cuidar y proteger a los niños es una responsabilidad social. Informó Valeria Navarro. Productores y organizaciones campesinas de Azuay enviaron varios camiones con alimentos de primera necesidad para evitar el desabastecimiento de productos en la provincia de Guayas. Aquí los detalles. Desde temprano se habían organizado en la provincia del Azuay. Alimentos era lo que cargaban los camiones, los cuales se dirigían al Guayas. El prefecto Yacu Pérez explicaba que en estos momentos hay que ser solidarios entre todos los hermanos ecuatorianos. Por iniciativa de algunos hermanos de la provincia del Azuay, cuyos familiares se encuentran en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas, hemos hecho una minga de recolección de alimentos a fin de llegar hasta la provincia del Guayas. Alimentos que consisten en papitas, zanahoria, tomate riñón, tomate de árbol, hortalizas. Son 40 toneladas que llegan a Guayaquil. Y hemos logrado reunir, porque las diferentes organizaciones de Paute, de Nabón, del SIGSIG, de Cuenca, hemos recolectado en no menos de 2 días estos productos para llevarlo.
Para evitar la especulación y el desabastecimiento de alimentos, dirigentes campesinos se organizaron para trasladar los productos de primera necesidad. Hemos trabajado por años en el tema de comercialización directa del campesino al consumidor y fue importantísimo que nos organicemos para esto. Ya creamos la Brigada Nacional Campesina con varios centros de acopio para conectar a los productores y a los consumidores. La idea es que no exista escasez de alimentos. El comercio se fomenta desde quien produce directamente con el cliente final. Solo como un ejemplo, la libra de papa en los sectores populares o en las comunidades rurales está a $1. En el centro de acopio estará a 30 centavos, porque es el precio del agricultor. Informó Julio César Saona. 140.000 kits alimenticios espera entregar el municipio de Quito a los grupos de mayor vulnerabilidad en la capital. Hasta el momento, cerca de 22.000 familias recibieron estas raciones, en tanto las autoridades aseguraron que la ayuda se extenderá hasta finales de este año. En el Coliseo de la Universidad Salesiana, personal municipal, jóvenes de las casas Somos y voluntarios son los encargados de armar los kits alimenticios. En promedio se alistan 1.000 raciones por día, por lo cual muchos trabajan entre 8 a 10 horas. Siempre al final del día, a pesar del cansancio, nos llevamos la satisfacción que cada uno de esos kits va a ser usado por las familias que lo necesitan. El traslado a las 9 administraciones zonales lo ejecutan las Fuerzas Armadas. Decenas de militares desde muy temprano cargan los víveres, mientras se continúan receptando donaciones de la empresa privada y los ciudadanos. Llama la ciudadanía a decir que quiere donar, llegamos con nuestros equipos también, retiramos los productos o los víveres que nos quieran apoyar y donar, y traemos a este centro de acopio. Hasta el momento se han entregado cerca de 22.000 kits que contienen alimentos para una familia de 4 integrantes, los cuales se estima podrían durar una semana. El alcalde ha pedido que armemos por lo menos 140.000 kits en esta primera fase. Esto lo vamos a hacer de manera sostenida a lo largo de algún tiempo para poder ayudar a las familias más pobres y más necesitadas de la ciudad de Quito. Aquellas personas que no están censadas en estos grupos vulnerables y necesitan de la ayuda del Cabildo pueden solicitarla a través de las páginas del municipio. pam.quito.gov.es, ahí en /formularios pueden ingresar, ahí se pueden inscribir. Las autoridades enfatizaron que la ayuda continuará hasta finales de año, sin importar si antes de esta fecha concluye el periodo de confinamiento. Informó Sofía Vintimilla. El municipio de Quito, a través de la empresa metropolitana de obras públicas, inició una campaña de señalización denominada Distancia Segura en todos los establecimientos de mayor afluencia de personas. Con ello se busca que la ciudadanía respete la distancia recomendada para prevenir contagios del coronavirus. Distancia Segura es el nombre de la campaña que arrancó el municipio de Quito a través de la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas EMOP, con el objetivo de sumar esfuerzos para prevenir más contagios por coronavirus. Iniciamos esta campaña Distancia Segura como una de las acciones para prevenir la propagación del COVID-19. Estamos iniciando en los mercados. Se trata de señalizar los espacios públicos con este círculo blanco de 40 centímetros de diámetro, con una distancia de 2 metros entre persona y persona, de acuerdo a lo recomendado. Tenemos que disciplinarnos, esperemos que no sea necesario el control, sino que la gente por su propia iniciativa y su propia concientización empiece a respetar esta distancia segura que evitará la propagación de este virus. Este proceso no solo se realizará en los mercados, también en otros establecimientos donde se registra aglomeración de personas. Centros comerciales, entidades financieras, panaderías, farmacias, todos los locales que generen una concentración de gente. Autoridades hacen un llamado a la empresa privada a sumarse a esta iniciativa. Para que realicen esta señalización frente a sus locales, frente a los sitios de distribución, para que de esta manera pues contribuir a frenar la propagación del COVID-19. Por su parte, los comerciantes del mercado Iñaquito, el primer centro de abastos donde 18 horas con 55 minutos y continuamos. Una semana más se extiende el confinamiento obligatorio en el país. Así lo anunció la ministra de Gobierno, María Paula Romo. La secretaria de Estado dijo que desde este lunes 13 de abril se comenzará con la semaforización de movilidad en todas las provincias del país. Veamos.
Desde este lunes comenzará la semaforización de movilidad a escala nacional. A decir de María Paula Romo, ministra de Gobierno, todas las provincias comenzarán en rojo, es decir, mantendrán las medidas actuales de confinamiento y restricción de movilidad dispuestas por el COE nacional. Todas las zonas empiezan en rojo y a partir de los próximos días vamos a explicar cuáles son las implicaciones cuando una zona pueda pasar a naranja, si es que así sucede para la semana siguiente. La titular de la cartera de Estado anunció que se posterga una semana más el reinicio de las actividades económicas y enfatizó que debe existir un cambio en el comportamiento de la ciudadanía, quienes tendrán que tomar mayores precauciones en sus labores diarias. Después de esta fecha, después de que cambien los colores del semáforo para cada zona, para cada cantón o para determinados lugares, no significa que vamos a volver a la situación que teníamos en enero. Habrá una nueva normalidad luego del COVID. Romo también explicó que las medidas de prohibición de restricción para este fin de semana solo es para los vehículos particulares, así como para la actividad comercial no esencial, que los demás sectores productivos podrán movilizarse con sus respectivos salvoconductos. Los servicios que están relacionados con seguridad, con alimentación, con salud, con entrega de farmacias, con todo lo que tiene que ver con las actividades que están autorizadas, servicios públicos, recolección de basura, agua potable, tecnología, sectores estratégicos, gas, gasolina, todo eso sigue funcionando. La ministra aseguró que se trabaja en conjunto con las Fuerzas Armadas de los países vecinos de Perú y Colombia para el control de las fronteras y que la restricción de circulación en los pasos fronterizos son para todas las personas, excepto para los sectores productivos. La mercadería sigue pasando por controles estrictos, pero el transporte de mercadería todavía se permite en fronteras, se permite también la carga aérea, evidentemente. Hasta el momento en el Ecuador se registran 4.965 casos confirmados, 4.674 descartados y 272 personas fallecidas. Informó Mauricio Sánchez. Y mucha atención porque Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, presentó su carta de renuncia con fecha 7 de abril ante la Secretaría General de la Presidencia de la República. Este 9 de abril reenvió su renuncia y se encuentra a la espera de la aceptación por parte del primer mandatario. Y la Fundación Municipal de Transporte de Masivo Urbano Metrovía, aquí en Guayaquil, anunció en un comunicado que continuamos brindando el servicio de la Metrovía desde las 6 de la mañana. Iniciamos los cierres de operación a las 12, es decir, al mediodía, incluyendo el fin de semana, salvo alguna nueva disposición de las autoridades competentes. Recordamos que el servicio se ha dirigido a transportar a quienes requieran o estén vinculados a las áreas de salud o alimentos. Todos deben usar mascarillas y guantes para su protección y también para evitar aglomeraciones en buses y mantener una distancia prudente por el bien común. Agradecemos su colaboración y pedimos seguir informándose por los medios oficiales. Así que mucha atención para quienes se dirigen o estén vinculados a áreas de salud o alimentos. Recuerden que desde las 6 de la mañana hasta el mediodía funcionará el servicio de Metrovía. Así lo ha comunicado la Fundación Municipal de Transporte Masivo Urbano de Guayaquil hace pocos minutos en un comunicado en sus cuentas en redes sociales. Con esta información finalizamos. Les agradecemos por acompañarnos. Los esperamos a las 22 horas con la emisión estelar de su informativo La Noticia. Buenas noches.